Sean bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Este día domingo 25 de octubre vamos a dar inicio a este culto de adoración, y para ello, hermanos, les invito a que en esta tarde, ahí en casa, puedan buscar en sus Biblias el Salmo número 36. Salmo número 36. Y con esta lectura hacemos el llamamiento a la adoración, ese llamamiento que la misma palabra nos hace en esta tarde. Es un cántico que habla sobre la misericordia de Dios. Salmo número 36. La palabra del Señor dice de esta manera: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos.
Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia sobre mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Les invito, hermanos, a inclinar sus rostros en esta tarde y vamos a orar, ofreciendo al Señor este culto. Oremos. Gracias, Padre eterno, porque nos das este privilegio de poder llegar a este día. Un día especial para tu pueblo, porque nos reunimos en torno a tu palabra para aprender de ella. Nos reunimos con el único fin de glorificar tu nombre y gozar de tus beneficios para siempre. Disponemos, Señor, de este momento tan especial y no queremos perder oportunidad, Señor, de, así como lo hacía María, cuando tú llegaste a esa casa de ellas, de María y de Marta, cuando ella dejó todos sus quehaceres, todas sus labores, para estar a los pies de Jesús y escuchar de las enseñanzas de Él y deleitarse en su compañía, en su presencia y amistad. Así también, Señor, queremos deleitarnos de la misma manera en tu presencia. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que distrae nuestra atención y que podamos, oh Señor, como familias, como una sola iglesia, estar en comunión contigo. Que tu Espíritu Santo habite en medio de tu pueblo y que en este día, Señor, podamos sentir tu presencia, sentir tu paz, tu amor, y que también, Señor, seamos edificados en tu palabra. Te rogamos, Señor, que en esta tarde este culto que realizamos sea recibido delante de tu presencia como un olor fragante, y que podamos, Señor, seguir fortaleciendo nuestra fe a través, Señor, de la comunión contigo en esta tarde. Oramos a través de los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a empezar, hermanos, en esta tarde nuestro culto de mediodía cantándole a Dios. Y vamos a entonar el himno número 701. Les invito a que busquen ahí en casa sus himnarios solo a Dios la gloria. Y vamos a entonar el himno 701, que está basado precisamente en el Salmo 133. Dice este salmo: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. En esta tarde vamos a entonar pues este himno. Les pedimos que desde casa nos acompañen cantando este Salmo 133. Miren qué bueno es, miren qué
Cuando los hermanos ahí en casa, cuando los hermanos están presentes, la familia de la fe están presentes, dice este himno, es como aquel aceite bueno derramado sobre Aarón, se parece al rocío sobre los montes de Sión. Y ahí, en esa reunión, ahí en casa, aquí en este lugar, es donde el Señor envía vida eterna y bendición. Vamos a tomar un tiempo, hermanos, ahí en sus lugares, para orar a Dios, para ponernos a cuentas con Dios. Vamos a tomar unos momentos para estar ahí meditando en silencio, y después invito a mi hermano José, que anda por acá, si pudiera hacer una oración, por favor, en voz audible. Padre, te damos gracias en esta mañana, una vez más que has permitido que lleguemos aquí a tu casa de oración, Padre Santo, pidiéndote siempre tu ayuda, tu compañía, de tu presencia con nosotros, para que todo sea lo que se haga aquí y se diga, Señor, sea agradable a ti. Ayúdanos a estar espiritualmente aquí, Señor, para que nuestra actitud y todo sea para ti, Padre, porque es para tu honra y gloria. Bendice el servicio, Padre, bendice sobre todo la predicación, para que toque corazones, Señor, aquí donde estamos presentes y los que están ausentes también, Señor. Bendice al pastor, bendice su boca para que salgan palabras tuyas, mi Dios. Úngelo con tu Espíritu Santo, usa a tu siervo para que hable a tu pueblo, mi Dios. Bendice todos los cantos también que son para ti, Padre Santo. Ayúdanos a nosotros a servirte con todo el corazón y estar aquí presentes, no solamente en cuerpo, pero también en corazón y alma, mi Dios. Bendice el servicio, bendice no solamente pero donde quiera que se lleve a cabo servicios para ti, Padre. Bendice cada predicador, como siempre te pido, cada ministerio tuyo, y cada uno que se reúne en tu nombre, en su casa o en el templo donde ya se pueda, Padre Santo. Ayúdanos a entender tu palabra, no solamente a entenderla y aprenderla, pero obedecerla también, que es lo más importante, mi Dios. Gracias por tu palabra, que es poderosa, que es viva, y porque tú eres vivo, mi Dios. Gracias porque nos has escogido a ti como tus hijos, y por eso nos entregamos a ti, Padre Santo, esta mañana, y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, la palabra de Dios dice que la iglesia, aquellos que habían creído, estaban juntos. Esto lo dice Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el 46 y 47 también nos dice que esta iglesia perseveraba unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la vida de la iglesia, y esta es la vida que hasta el día de hoy la iglesia sigue teniendo. Los hermanos en la fe seguimos unidos, no importa la distancia, nuestra fe sigue adelante y seguimos siendo un solo cuerpo en Jesucristo. Así es que, hermanos, desde este lugar les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, y también les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando que la paz sea en usted, en su corazón y con su familia. Vamos a tener un tiempo de alabanza a nuestro Dios y vamos a entonar 3 himnos. Esta semana, recordemos, celebramos pues la reforma, el inicio de la reforma protestante, y bueno, es una oportunidad que tenemos también para declarar es decir algo, es afirmar algo, declarar que Dios es un Dios soberano. Así es que vamos a entonar el primer himno, que es el himno número 60, que nos habla precisamente de esa soberanía de nuestro Dios.
Himno número 60, Soberano Señor de los mundos. Les invitamos a que puedan acompañarnos, hermanos, entonando estos himnos. El siguiente himno es el 705. Vamos a darle vuelta a la mayoría de las páginas y nos vamos a la penúltima página, o a la última. Hay algunas variaciones en los himnarios. Y vamos a entonar el himno 705. Es un himno basado en el Salmo 148. Y el título de este himno es Tributad honor a Cristo. Vamos a entonar este himno, hermanos. Será
una estrofa, pero hasta ahí terminamos. Y vamos por último, hermanos, a entonar el himno que está ahí a un lado, el 706. El Salmo 150, lo que respira, alabe al Señor. Alabe a nuestro Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanzas, de cantos hacia nuestro Señor. Les invito ahora a que nos preparemos para la reflexión de la palabra en este día. Y les invito a que pueda buscar en sus Biblias la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y vamos a darle lectura, hermanos, de manera unida, ahí en casa y desde aquí, a los versículos 16 y 17. Solamente dos versículos. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. El poder del Evangelio. La palabra del Señor dice en esta tarde: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Señor, en esta tarde vamos a meditar en tu palabra y queremos hacerlo con la seguridad de que tu Espíritu Santo es quien prepara nuestra mente, nuestro corazón, y poder, Señor, nutrirnos de tu palabra. Te ruego, Dios, que también pueda ser ese instrumento en tus manos
para poder, Señor, llevar el mensaje de tu palabra a cada hermano y hermana que nos está viendo en este día. Que podamos salir edificados de ella, que nuestra fe, Señor, se pueda fortalecer en ti y que podamos estar atentos a tu voz en este día. Oramos a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Alguien las conoce, hermanos? Yo creo que sí, o por lo menos han escuchado de ella. Año con año estamos recordando, celebrando, ¿verdad?, el inicio de la Reforma Protestante. 31 de octubre de 1517, este monje agustino, Martín Lutero, por ahí tenemos su silueta en la parte de atrás, lleva una serie de artículos que clava en la catedral de Wittenberg, ahí en Alemania, para poner en evidencia cada una de la corrupción de los distintos puntos a la cual la iglesia oficial en aquellos tiempos había incurrido y seguía incurriendo de una manera constante. 95 tesis, las que se les conocen, en los cuales él, fundamentado en la palabra de Dios, explicaba al Papa León X las injusticias que él creía se estaban llevando a cabo tanto en Roma como en Alemania, no sabiendo que esto estaba inundado en toda Europa occidental. Ya la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa se había dividido, pero la iglesia católica occidental aún todavía seguía creciendo, fortaleciendo políticamente, pero eso le había llevado a entrar a un mundo de corrupción que había sobrepasado ya muchos límites. La pregunta es, ¿por qué cada año nosotros conmemoramos este día? ¿Por qué es importante para la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia metodista, todas estas iglesias que llamamos históricas o reformadas, la celebración de este acontecimiento? ¿Por qué debemos traer a colación la vida y obra de hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Juan Knox, como Guillermo Farel, como Ulrico Zwinglio y todos estos hombres que le empezaron a dar forma a la naciente iglesia a la cual se le llamó protestante? Muchas veces nos identificamos bajo este nombre, y cuando nos preguntan, a qué iglesia pertenecemos, muchos decimos, somos protestantes. Ahora que en el mes de marzo las encuestas del INEGI pasaban y nos preguntaban religión, ¿cuál es la religión que profesa? Y la gente comúnmente decía, o yo soy protestante, o yo soy evangélico. Pensamos que es lo mismo, y sí es lo mismo, pero dentro de las encuestas del INEGI no lo consideran como igual, sino que evangélico es un sector y protestante es otro sector, y dividen las encuestas. Y comúnmente decimos, pues yo soy protestante, sí, pero ¿por qué somos protestantes? ¿Sabe usted definir por qué es protestante? No es porque protestamos de todo. De hecho, deberíamos de protestar. En esta semana, y hablo para mis hermanos de las iglesias en el Estado de México, en esta semana el Congreso del Estado de México aprobó la ley del PIN parental, en donde ahora para las iglesias, pastores y personas
que quieran dar terapias de conversión a los gays, podemos o pueden, nosotros estábamos en Michoacán, pero en el Estado de México pueden ser multados. Ahora ya van a ser sancionados si son descubiertos o son denunciados por tener estas sesiones de conversión, le llaman. Entonces, esto se aprobó apenas en esta semana en el Estado de México. Las iglesias se están ya movilizando para fijar también su postura. El lunes, martes, van a enviar un pliego petitorio al gobernador del Estado de México para protestar por esta ley que es injusta, porque al querer proteger un sector se está violando el derecho de otro sector. Pero muchas veces como iglesias nos cruzamos de brazos y decimos, no está pasando nada. Sí está pasando, pero el término protestante no quiere decir que vamos a protestar de todo. El término protestante quiere decir que afirmamos, es tomar protesta de algo. Cuando usted va a tomar protesta o juramento, ese es el término por el cual nosotros somos llamados protestantes. ¿Y qué vamos a protestar? El movimiento de la Reforma, hermanos, ha formado o ha acuñado, ¿verdad?, a través de los tiempos, 5 postulados, lo que se le conoce las 5 solas de la Reforma. Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y nosotros protestamos, es decir, afirmamos, nos comprometemos a que estos 5 postulados que provienen de la Biblia es lo que marcan la vida y marcha de la iglesia, la vida y marcha de cada creyente en Jesucristo. Nosotros no celebramos a Martín Lutero, no, y Martín Lutero, ni Calvino, ni Farel, ni Juan Knox, nadie aceptaría que nosotros celebremos o les celebremos a ellos. Nos darían un jalón de orejas y nos dirían, eso no se hace. No celebramos, ¿verdad?, a los personajes, pero sí recordamos nuestro origen, pero sobre todo esta celebración nos sirve para recordar las bases que se han sentado en la iglesia conforme a la palabra de Dios. Y vamos a analizar brevemente cada una de ellas por cuestión de tiempo, pero siempre haciendo un arco dialéctico hacia nuestros días. Porque, como le puse el título de la reflexión de esta tarde, las 5 solas deben de ser una directriz para los desafíos de la iglesia reformada actual. Y bueno, el primer postulado, la primer sola, solo la Escritura. Esto nos habla, hermanos, que la Biblia debe de ser la única regla de fe y de práctica. Y si nosotros buscamos allá en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, nos dice de esta manera que toda la Escritura, toda, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice la palabra de Dios, de que usted y yo, de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, perfecta, y que esté enteramente preparado para toda buena obra.
En 1521, 4 años después de que Martín Lutero clave esas tesis, él es llevado a la dieta de Worms. Es una asamblea, la dieta es una asamblea, ahí en Worms, en Alemania, para que Lutero se retractara de todo lo que él había escrito. Ya llevaba varios escritos y estaban circulando en Alemania, estaban llegando a Roma, se estaban llegando a Francia, a Holanda, a otros lugares, y una forma de frenar el avance es quemando todos los documentos. Así es que llevan a Lutero y le dicen: Lutero, ¿te arrepientes de lo que has escrito? ¿Reconoces que estos escritos son tuyos? Y él dice: sí, sí lo reconozco, yo los escribí. Ahora, arrepiéntete de ellos y te vamos a dar la oportunidad de reintegrarte en tus actividades. Lutero pide una noche para reflexionar, para tomar la mejor decisión conforme a la voluntad de Dios, no llevado por sus sentimientos. Y al siguiente día de la dieta de Worms, segundo día, le vuelven a hacer la misma pregunta: Martín Lutero, ¿te retractas de todo lo que has escrito? Y él dice: no, yo no creo en papas, yo no creo en concilios, pero si ustedes, a la luz de la palabra, me convencen de que yo me retracte de lo que he escrito, lo voy a hacer. Pero mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No está cautiva a la autoridad del Papa, no está cautiva a la autoridad de algún concilio, de un cardenal, de la tradición. Está cautiva a la palabra de Dios. Es decir, la autoridad es la palabra solamente. Y si ustedes me convencen a través de la palabra, me retracto. Si no es así, no puedo ni quiero retractarme de lo que he escrito. Así, con esa firmeza, él lo dice: no quiero y no puedo retractarme, porque estoy cautivo a la autoridad de la palabra de Dios. Porque él entendió que toda la palabra de Dios es útil y es suficiente, hermanos, para que el hombre de Dios esté capacitado, esté preparado para toda buena obra. Es cierto, las iglesias, cada iglesia tiene sus propios dogmas, y los dogmas se pueden resumir en alguna confesión, en algún credo, en algún catecismo, pero ninguno de ellos va a pasar la autoridad suprema de Dios. Nosotros como iglesia reformada tenemos credos y catecismos que fueron escritos hace muchos años. La confesión de Westminster, confesión de fe, catecismo mayor y menor, catecismo de Heidelberg, cánones de Dort, y todos estos documentos están sometidos a la voluntad de Dios y no están exentos de errores. Y hay que ser realistas, hermanos. Estos documentos, que son parte de nuestra herencia, pueden tener errores. Y conforme pasa el tiempo, muchos de esos conceptos ahora se tienen que actualizar. De hecho, en estos días, en estos tiempos, en esta generación, se debería de formular una confesión de fe que esté de acuerdo a nuestros tiempos, que responda a la necesidad de nuestros tiempos. Pero esta confesión de fe en 200, en 100 años, en 300 años, ya va a ser obsoleta. Pero la palabra de Dios no es obsoleta, permanece para siempre. Entonces,
Solo la Escritura es nuestra única regla de fe y práctica. Puede haber confesiones, credos, catecismos, pero no son absolutos, son relativos. Y no pueden estos normar nuestra vida más que la palabra de Dios. Podemos estar de acuerdo con ellos. Algunos no podrán estar de acuerdo con ellos. Pero con respecto a la palabra, nadie puede estar en desacuerdo con la palabra. Sin embargo, hermanos, nos preguntamos, ¿qué es lo que se predica hoy en las iglesias? ¿La palabra de Dios y el evangelio de salvación? ¿O los intereses personales, muchas veces disfrazados detrás de la palabra? Solo la Escritura. Y nada más la Escritura es suficiente. Pero hoy vemos cómo muchos grupos religiosos, aparte de la Escritura, tienen otras fuentes. Una revista, otro libro, la autoridad de algún líder religioso. Dice la palabra de Dios, nada debe de sobrepasar la autoridad bíblica. No porque aquella persona sea apóstol, se autodenomine apóstol o tenga otro título, va a estar por encima de la palabra de Dios. Nada de ello. La segunda base de la reforma, aparte de la sola Escritura, es solo la fe, sola fide. Donde estuvimos leyendo, capítulo 1 de Romanos, versículo 17, trae a la memoria lo que escribió el profeta Habacuc en el capítulo 2. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Martín Lutero, antes de iniciar este movimiento, el Espíritu Santo estaba redarguyendo su corazón y no había paz en su interior. Y él se atormentaba con sus pecados y se iba a confesar. Y su confesor le decía a Martín Lutero: es que tú no has hecho nada. No tengo nada que perdonarte porque no has hecho nada mal. Pero él se sentía sucio, él se sentía insuficiente, él sentía que su salvación la perdía a cada instante. Pero cuando llega este texto, el justo por la fe vivirá, su corazón descansa. En este momento es librado de todos esos tormentos de conciencia que él tenía cuando comprendió la fe en Cristo como el único medio del perdón de pecados y de salvación. Que esta fe solamente ha sido dada por gracia. La Confesión de Fe de Westminster, de la cual hablábamos hace un rato, nos dice que la fe es el único instrumento para la justificación. Y así lo vemos en la Biblia. El justo por la fe. Ese es el instrumento. Por la fe. ¿Qué pasa? Vivirá. Y ahí está la salvación. La vida eterna. La vida eterna es ese premio que se nos da. Es la salvación de nuestra alma. Es ese pase que tenemos para poder disfrutar de esa vida eterna, de esa vida plena que Jesucristo nos prometió aquí en la tierra. Gálatas 3, capítulo 6 al 9, nos habla acerca de Abraham. Abraham el justo. Y dice que Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia. Y aquí otra vez volvemos a ver la justificación a través de la sola fe. Solo la fe. ¿Pero la fe en quién, hermanos? La fe en Jesucristo. La fe que nos es dado por gracia. Efesios 2, 8 y 9, un texto muy conocido. Somos salvos por medio de qué? Por medio de la fe. Y dice, esto no es de vosotros. Esto no depende de ustedes. Esto es de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La fe viene por gracia. La fe es y debe ser innegociable, hermanos. Innegociable. Es gratuita. Es gratuita. Como iglesia, hermanos, tenemos que responder a cada uno de los engaños que muchas veces vienen sobre los creyentes. Como dice la palabra de Dios, de lobos disfrazados de ovejas que buscan negociar con la fe, que buscan manipular la fe para conseguir sus propios fines. Esto Martín Lutero lo veía en la Reforma. Esto era una práctica común en la Edad Media. Cómo la gente compraba escapularios, veladoras, indulgencias y todo ello para poder alcanzar la salvación. Hacer largos peregrinajes para adorar las reliquias de Juan Bautista. Y tenían ahí el cráneo de Juan el Bautista. Besaban con tanta devoción la urna donde estaba una astilla de la cruz de Cristo, pensando que haciendo esto se alcanzaba la salvación y el perdón de pecados. Lutero dice, no es así, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros somos salvos por la fe, no por obras, no por mandas, no por peregrinaciones. Nada alcanza a negociar la fe que solamente proviene de Dios. Y aquí entramos a la tercera sola, al tercer postulado, solo la gracia. Y este postulado es el eje central de la Reforma, porque solamente esta gracia es mediante la fe en Cristo. Fe y gracia. Fe es el instrumento, gracia es el regalo que Dios nos da. Todo esto es en contraste con las prácticas que tenía en aquel entonces la iglesia de Roma, que enseñaba que la salvación se tiene que obtener y se tiene que asegurar a través de las obras que usted y yo podemos hacer. Da tu limosna y entre más des, más aseguras tu salvación. Y engañaban a la gente diciendo, oye, si no tienes compasión, Juan Zetzel decía esto, no tienes compasión del alma de tu abuelito y de tu abuelita, no oyes cómo tu abuelito está gritando y está atormentado por las llamas del infierno. ¿No te remuerde la conciencia? ¿No quieres sacarlo del purgatorio en donde está comprando una indulgencia? Mira, esta te vale 500 pesos y va a sacar a tu difunto 500 años del purgatorio. Pero ¿a poco tan poquito tiempo para una eternidad? ¿Que no puedes dar más?
¿Por qué no das 1,000? ¿Por qué no das 5,000? ¿Por qué no vendes tu auto? Y con eso aseguras por 100,000 pesos o 100,000 millones de años que tu abuelito esté en el purgatorio, lo salvas de ahí. Prácticas tan extremas como esto, hermanos, se cometían traficando con la fe, negociando la gracia, sabiendo, hermanos, que la salvación no se gana negociándola, que la salvación no se pierde como algunos enseñan, porque la salvación no depende de nosotros. La salvación proviene de Dios. Amén. Es por gracia de Dios y por voluntad de Dios. Y que ningún esfuerzo humano, hermanos, es suficiente para obtener esta gracia y esta salvación. Usted duerma tranquilo, que su salvación no la va a perder. No tiene que seguir enviando sus ofrendas y sus donativos para seguir asegurando su salvación. Eso no es cierto. Eso no es cierto, hermanos. Proviene de Dios y la da gratuitamente a usted. Lo único que tenemos que hacer es valorarla, agradecerlo y buscar corresponder a este regalo viviendo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Cuarto, solo Cristo. Y en este postulado los reformadores están haciendo un llamado a la iglesia a regresar a la fe en Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre. Dice 1 de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Él y el hombre, Jesucristo, hombre. Mientras que la iglesia afirmaba que había un purgatorio en donde, excepto los santos, excepto los papas, los sacerdotes, ¿verdad?, todos los demás ahí eran detenidos. Cuando morían tenían que atravesar por el purgatorio y ahí se quedaban. Si nadie hacía nada por él, una limosna, una indulgencia, una misa, una veladora, unas flores, ellos no podían seguir su camino al cielo. Tenía que hacer a través de la intercesión de los santos, a través de la intercesión en las oraciones. Había que pagar misas en donde decían el nombre del difunto para ayudarle un poquito a avanzar, dar un pasito más hacia el cielo. Y le prenden una veladora, otro pasito más. Y hay que dar una ofrenda, una limosna, otro pasito más. Hay que orarle a los santos, a la Virgen, etcétera, etcétera, para poder llegar al cielo. A través de oraciones, ritos, veneración de reliquias, etcétera, etcétera. Los reformadores dicen no. Solamente hay un solo intercesor, Jesucristo. El Papa, por más que sea el Papa, no puede interceder. Nosotros podemos orar, unirnos a esa petición, pero no por mi oración una persona va a ser salva y se va a ir al cielo. Eso no es cierto. Solamente Jesucristo, solamente la obra redentora en la cruz del Calvario es lo que nos lleva a la salvación. Solo Cristo. Así es que los reformadores se opusieron a exaltar
cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Ningún ritual, ninguna persona viva o muerta, ningún ideal, ninguna iglesia, ningún argumento que sea Cristo puede ser nuestro mediador. Nadie de ellos murió en la cruz. La religión que usted practique no murió en la cruz. El santo a quien usted más admire no murió en la cruz. Solo Cristo. Y solo es el único intercesor, el único mediador. Nadie más. Y vamos con el quinto postulado. Solo a Dios la gloria. Primera de Corintios 10:31 termina con esta frase: hacedlo todo para la gloria de Dios. En aquellos tiempos, una práctica que se realizaba era la vida monástica, las órdenes monásticas. De hecho, cuando Lutero empieza su vida religiosa, él se va con los monjes agustinos y ahí vive encerrado en el monasterio, porque se tenía la idea de que para poder vivir una vida para Dios había que ingresar a un monasterio, a un convento. De otra manera no podías vivir agradando a Dios, porque todo lo demás está lleno de pecado. Esa enseñanza, esa creencia, aún todavía sigue permeando nuestros días. Y aunque ya no estamos encerrados en un monasterio o en un convento, pensamos que estamos viviendo entre dos mundos. Un mundo que se llama religioso, en el cual muchos quieren vivir solamente los domingos y dicen: hoy es domingo, hoy me voy al mundo religioso, ahí voy a vivir este día, mi vida religiosa. Pero de lunes a sábado dan un brinco a la otra esfera, y a esta esfera se le llama la vida secular o la vida terrenal, mundana, ¿verdad? Y queremos estar brincando de un lado a otro, recordando esa enseñanza monástica de la Edad Media. Estás dentro del convento, te tienes que consagrar a Dios, tienes que agradar a Dios. Estás fuera del convento, puedes hacer lo que tú quieras. Los reformadores dicen: no es así, sino que todo lo que hagas dentro y fuera del monasterio, dentro del templo, dentro de la iglesia, dentro de tu casa, es lo mismo que debes de hacer afuera, en donde tú estés. Todo lo que hagas, dice Pablo, debes de hacerlo para la gloria de Dios. Y es entonces que la Reforma recupera esta enseñanza bíblica de la soberanía de Dios en todas las áreas de la vida del creyente. Por lo que toda nuestra vida debe de vivirse para la gloria de Dios. Por eso es que la pregunta 1 del Catecismo Menor de Westminster y Mayor dicen que el fin principal del hombre es glorificar a Dios en toda tu vida, hermano, en todas las áreas. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Este postulado también define la esencia de la adoración, fuera de los rituales idólatras y supersticiosos que pues hasta hoy se siguen practicando. Toda nuestra vida debe de ser una vida de adoración. Toda nuestra vida debe de darle la gloria a Dios.
No necesitamos ninguna fórmula mágica, ningún ritual mágico, no necesitamos que nos caiga el manto de nadie, no necesitamos que nos unjan con nada, porque la adoración es integral, porque el Señor nos bendice de forma integral. Hermanos, hoy como Iglesia Reformada estamos desafiados a que con estos 5 postulados, que no han pasado de moda porque son bíblicos, sigan conduciendo a la Iglesia para poder dar respuesta a los nuevos desafíos a los cuales nos estamos enfrentando en estos últimos tiempos. Son respuestas que la Iglesia demanda, son respuestas que la sociedad demanda, porque la sociedad está volteando a las iglesias y están diciendo, están legalizando esto, están legalizando aquello. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Cómo está respondiendo ante estos desafíos? Hoy, hermanos, reflexionemos en estos 5 postulados. Solo la Escritura como nuestra única regla de fe y práctica, solo la fe en Cristo, solo la gracia, solo Cristo y nadie más, y solo la gloria a Dios, que sea nuestro rector como Iglesia de Jesucristo. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a entonar un himno, es el himno representativo, ¿verdad?, de la Reforma Protestante, himno número 42. Este himno lo escribió precisamente Martín Lutero, el iniciador de la Reforma Protestante, y vamos a entonarlo esta tarde. Castillo fuerte es nuestro Dios.
Vamos a recoger nuestras ofrendas, hermanos. Le invito a la persona encargada ahí en casa que pueda pasar a recoger la ofrenda y los diezmos de esta semana. Mientras se recogen, entonamos el himno 444, traed los diezmos al alfolí. Te damos gracias por la ofrenda que tu pueblo ha dado. Señor, sabemos que con nada podemos retribuir todo lo que traes a nuestra vida, mas sin en cambio, Señor, nuestro corazón siente esta gratitud y lo expresa, Señor, a través de esta ofrenda que tu pueblo da. También, Señor, te damos gracias por los diezmos que tus hijos ofrecen, porque, Señor, es el compromiso, Señor, que cada uno de ellos ha hecho contigo de poder dar esa 10ª parte como una prueba de gratitud y también, Señor, una muestra de dependencia a ti solamente. Te rogamos que esta ofrenda, estos diezmos que se han recogido, se puedan, Señor, utilizar para continuar con los trabajos de esta tu iglesia. Y también, Señor, oramos en esta tarde por cada uno de los motivos que han enviado nuestros hermanos de esta iglesia, dándote gracias por, primeramente, la gratitud que has tenido sobre la recuperación de nuestra hermana Idolina López. El día viernes ella fue a consulta y se encontró bien, la encontraron bien, gracias a Dios. Y todo esto, Señor, es por tu cuidado. Te ruego, Señor, que sigas estando con mi hermana Idolina, con mi hermana Fanny, en todo este proceso que aún todavía continúa, que les ayudes también, Señor, en la parte económica, que pueda, Señor, suplir cada una de sus necesidades, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. También oramos, Padre, por nuestra hermana Elsa, por su salud. Te rogamos, Señor, también que la bendigas, que la restaures, que le des fuerza para seguir adelante. Oramos por su hermano y también, Señor, ella te pide por cada uno de aquellos que están atravesando por alguna enfermedad, que también sea, Señor, con ellos. Nuestra hermana Marcela también te da gracias, primeramente porque has permitido que su hijo Juan Roberto haya cumplido un año más de vida el pasado 20 de octubre. Y también, Señor, exactamente ese día ella recuerda que también te reconoció
como su único y suficiente Salvador. Recuerda este nuevo nacimiento en Cristo, en ti solamente, y te da gracias por haber mirado a mi hermana con misericordia. También, Señor, hay gratitud porque su sobrino, Señor, por quien hemos orado, por Félix, ya salió del hospital. Gracias porque a pesar de todas estas diagnósticos que daban los médicos, que no era muy alentador, Señor, ha sido revertido por tu palabra, ha sido revertido por tu voluntad. Y gracias porque después de pasar muchos días, después de este accidente en terapia intensiva, regresó ahora a casa, y ahí se continuará rehabilitando. Aún todavía el camino es largo también para la rehabilitación, pero confiamos en que poco a poco, Señor, irás trabajando en la vida de este joven. Oramos por su familia, por su esposa, por sus niños y por, Señor, toda la familia. También, oh Padre, seguimos poniendo en tus manos la vida de nuestro país. Hemos escuchado en las noticias que los casos de COVID siguen aumentando y que puede haber un rebrote, nos han advertido nuestras autoridades. Y te rogamos, Señor, que cuides a nuestro país, a tu iglesia, y sobre todo, Señor, que nos enseñes a ser responsables, a que no desafiemos, Señor, nuestra fe, y sobre todo, Padre, que desafiemos a nuestras autoridades, porque fueron puestas por ti, para que las respetemos, para que también, Señor, nuestro país pueda vivir quieta y reposadamente. Oramos por el personal médico que en este pasado viernes también se reconoce su trabajo como el Día del Médico. Gracias porque muchos de ellos están en la línea de batalla y les das la sabiduría y el cuidado, Señor, para cumplir con su función. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestro hermano Oscar Villanueva, de nuestra hermana Verónica Cianca, como médicos que pertenecen a esta iglesia, que tú les bendigas, les guardes, les protejas, Señor, en donde ellos están trabajando, guarde su salida y su regreso, y que también, Señor, les des la sabiduría para seguir cumpliendo con la función a la cual ellos han sido llamados. Te damos gracias, Señor, por tus cuidados sobre la vida de tu pueblo, y los encomendamos a tu gracia y a tu misericordia. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de nuestro Padre y la comunión de su Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y sobre toda la iglesia del Señor, ahora y siempre. Amén. Amén. Vamos a entonar, hermanos, por último el himno 322 a manera de postludio. Himno 322, y a través de este canto reconocemos que solamente Dios es nuestro protector. Eres mi protector. Llenas mi corazón.
Algunos avisos para la iglesia, hermanos. El arreglo floral para el mes de noviembre estará a cargo de nuestra hermana Olga Cianca. Agradecemos también a la familia que hoy trajo esta ofrenda floral a la casa de Dios. El próximo domingo, hermanos, recuerden, es primer domingo de mes, es 1 de noviembre, iniciamos este mes. Y este día recuerden que vamos a recibir sus ofrendas y sus diezmos de este mes de octubre. Tómense un tiempo, hermanos, para venir, ya sea antes de las 12 o durante el culto, inclusive después del culto. Es el día en el cual ustedes pueden traer su ofrenda a la casa de Dios, lo que domingo tras domingo hemos estado recolectando. Pueden traerlo en este día. También, hermanos, les recordamos que el estudio bíblico es a las 7 de la noche, no se mueve el horario, aunque estamos ya en horario de invierno, pero el estudio continúa 7 de la noche. Les invitamos, hermanos, a que se reúnan, a que nuevamente se unan aquí a través de Facebook para este culto. Hemos tenido pues muy baja participación. Quisiéramos ver a nuestros hermanos que se integren a este estudio. Recuerden que el día del Señor no nada más son a las 12 del día, sino que es todo el día, y estamos convocados entonces a esta hora a nuevamente unirnos al estudio de la palabra de Dios, 7 de la noche. Y también, hermanos, recuerden que estamos leyendo la Biblia en casa, un capítulo diario. ¿Hasta qué capítulo hemos leído? Hasta el día de ayer, sábado. Yo sé que algunos contestaron rápido y hay otros que, no sé ni en dónde están. Estamos en Jueces capítulo 6. Hoy nos toca el capítulo 7 de Jueces. Entonces, hermanos, les invitamos a que se unan a esta lectura de la palabra de Dios. Jueces capítulo 7. Un capítulo diario. Josué. Ya me estoy adelantando. Josué. Después de Deuteronomio, el libro de Josué, capítulo 7. El día de hoy, y de ahí continuamos. A cada uno de ustedes les enviamos un cordial saludo, un abrazo afectuoso. Que el Señor les bendiga.